Hay una guerra que sucede todos los días y no está en las calles ni en las noticias. Ocurre dentro de ti. Una batalla silenciosa pero brutal entre la parte que quiere dominar la mente y la parte que insiste en ser dominada por ella. El campo de batalla es invisible, pero las cicatrices son reales. Son esas mañanas en las que despiertas cansado sin motivo. Esas horas en las que la mente grita más fuerte que la razón. Esos momentos en los que el miedo habla por ti antes incluso de que tengas tiempo de pensar. Dominar la mente es el mayor desafío de todos, porque al mismo tiempo es tu mayor aliada y tu peor enemiga. Cuando la controlas, te guía con sabiduría. Pero cuando ella te controla, te arrastra al caos. Y lo más peligroso es que esta dominación no sucede de repente. Sucede poco a poco, cada vez que cedes a la pereza, al miedo, a la duda, al impulso. La mente se debilita y te conviertes en un esclavo invisible. La verdad es que nadie vence al mundo sin primero vencer su propia mente. Los estoicos ya decían que el hombre libre es aquel que ha aprendido a gobernarse, y el hombre débil es aquel que obedece a sus propios pensamientos como un ciervo. Una mente indisciplinada es como un caballo salvaje. Corre rápido, pero sin dirección. Y es esa falta de dirección la que destruye vidas, oportunidades y paz interior. Pero hay un punto de inflexión, un momento en el que te das cuenta de que puedes elegir, que no necesitas ser rehén de las emociones ni de las voces internas que te sabotean. La fuerza no está en silenciar la mente, sino en educarla, en enseñarle a servir y no a mandar. Hoy aprenderás a hacer exactamente eso. En este video te revelaré 7 consejos estoicos para que te sorprendas. Pero antes, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana, no solo para apoyar, sino como un recordatorio de tu compromiso con tu propia evolución. Y déjame en los comentarios, ¿qué significa para ti tener el control de tu propia mente? Escribe también una palabra que represente tu próximo paso hacia el control total de la mente. 1. Desconfía de la prisa mental. La prisa mental es una de las mayores trampas de nuestro tiempo. No se presenta como un enemigo declarado. Se disfraza de eficiencia, de productividad, de necesidad. Hace que creas que pensar rápido es lo mismo que pensar bien. Pero hay una diferencia enorme entre actuar con claridad y reaccionar con prisa. La primera nace de la razón, la segunda del miedo. Y el miedo es el combustible más inestable que existe dentro de la mente humana. Vivimos rodeados de estímulos, y cada uno de ellos quiere robar un pedazo de nuestra atención. El mundo nos entrena para responder antes de comprender, para hablar antes de reflexionar, para decidir antes de sentir. Esta prisa mental crea una especie de ruido interno constante, una mente que nunca descansa, que necesita respuestas inmediatas para todo, incluso cuando el silencio sería la mejor respuesta. El problema es que, cuanto más se acostumbra la mente a la velocidad, menos tolerancia tiene a la profundidad. Y sin profundidad no existe sabiduría. Lo que nace de la prisa casi siempre muere en el arrepentimiento. Porque la mente apresurada no ve el todo, solo el instante. Y el instante, cuando está aislado, engaña. Los estoicos sabían esto. Para ellos, la verdadera fuerza no residía en reaccionar rápido, sino en reaccionar correctamente. Marco Aurelio solía reflexionar antes de cada decisión, no porque dudara de sí mismo, sino porque sabía que el impulso es traicionero. Él decía que la mente debe ser como una fortaleza, lo suficientemente firme para no tambalearse, pero lo bastante abierta para acoger la verdad cuando llega. Y la verdad nunca llega gritando, llega en silencio. Desconfiar de la prisa mental es, en la práctica, comenzar a percibir cuando el pensamiento está siendo guiado por el miedo a perder algo, el miedo a estar atrasado, a ser olvidado, a no responder a tiempo. Son pequeñas señales de inseguridad disfrazadas de necesidad, y ahí es donde necesitas parar, respirar, observar. Porque lo que surge de un estado de prisa rara vez nace de un estado de poder. La mente acelerada es como un río desbordado. Pierde profundidad porque corre demasiado.
La mente tranquila es como un lago, silenciosa, pero capaz de reflejar todo el cielo. Y es en ese tipo de calma donde se toman las mejores decisiones. Cuando desaceleras el pensamiento, no es que el mundo se detenga. Eres tú quien empieza a verlo desde otro ángulo. Piensa en las veces que una respuesta rápida te hizo perder el control. En las veces que la ira te llevó a actuar antes de pensar, o en las que el miedo te empujó hacia un camino que luego resultó ser equivocado. La mente apresurada quiere aliviar el malestar, no encontrar la verdad. Busca salidas cortas para dolores largos. Quiere resolver ahora lo que solo el tiempo puede madurar. Y por eso los sabios parecen lentos. No porque piensen despacio, sino porque piensan con presencia. Saben que la sabiduría no nace en el impulso, sino en la pausa. Que el verdadero dominio mental es resistir el deseo de reaccionar y escoger el momento adecuado para actuar. Que el verdadero dominio mental es resistir el deseo de reaccionar y escoger el momento adecuado para actuar. En la actualidad, dominar la prisa mental es casi un acto de rebeldía. Es rechazar el ritmo impuesto por un mundo que se beneficia de tu distracción. Es decidir pensar cuando todos solo reaccionan. Y eso, por sí mismo, ya es una forma de poder. Porque mientras la mayoría es empujada por el flujo de las urgencias, el sabio construye un ritmo propio, un compás interno que no se altera con el ruido externo. Cuando sientas que tu mente se acelera, no intentes frenarla con fuerza, solo observa. La conciencia desacelera lo que el impulso acelera. Un simple segundo de pausa puede impedir días de arrepentimiento. Esa es la verdadera maestría, actuar con el tiempo y no contra él. Al final, el dominio de la mente no consiste en hacer todo más rápido, sino en hacer lo que realmente importa, en el momento adecuado. La mente apresurada es una mente esclava de la prisa de los demás. La mente tranquila es una mente libre. Y la libertad es exactamente eso. La capacidad de elegir no reaccionar ante el primer pensamiento que aparece, sino dejar que la verdad se revele cuando el silencio vuelve a reinar. 2. Aprende a ver sin absorber. Vivimos en una época en la que todo quiere entrar en nuestra mente. Cada pantalla, cada voz, cada notificación disputa un pedazo de nuestro enfoque. El problema no es ver, sino absorber demasiado. No te das cuenta, pero cada imagen que consumes, cada discusión que sigues, cada noticia que lees en exceso, comienza a moldear silenciosamente la forma en que piensas, sientes y reaccionas. Poco a poco, la mente deja de ser un espacio tuyo y pasa a ser un collage de todo lo que el mundo ha vertido en ella. Aprender a ver sin absorber es una de las virtudes más subestimadas de la vida moderna. Es el punto en el que la observación se vuelve consciente y la conciencia se convierte en blindaje. La mirada entrenada no rechaza lo que ve, simplemente no permite que se contamine. Es como atravesar una tormenta sin dejar que una sola gota penetre en el refugio interno. Y eso requiere práctica, porque la mente tiene una tendencia natural a impregnarse del entorno. Los estoicos ya advertían, lo que alimentas dentro de ti termina moldeando tu destino. Por eso, cultivaban el distanciamiento, no como frialdad, sino como protección. Ver el mundo sin absorber es mantener el corazón limpio en medio del polvo del caos, es presenciar el ruido sin convertirse en parte de él. Piensa en cuántas veces terminaste el día exhausto, sin entender por qué. No ocurrió nada físico, pero la mente estaba pesada. Esto sucede cuando absorbes emociones que no son tuyas. La rabia de los demás, la ansiedad colectiva, el pesimismo disfrazado de humor. El mundo descarga sus residuos mentales en quienes están demasiado abiertos. Y lo que parecía empatía se convierte en contaminación. La verdadera claridad mental comienza cuando observas las cosas con distancia emocional. Cuando empiezas a distinguir qué es información y qué es manipulación, qué es realidad y qué es ruido. Ver sin absorber es como caminar por una multitud manteniendo un paso firme, sabiendo que cada sonido intenta atraer tu atención, pero ninguno merece que le prestes toda tu atención.
Acrónimo. Esto no significa indiferencia, significa presencia selectiva. La diferencia entre ambos es enorme. El indiferente no siente nada, el consciente siente todo, pero decide qué merece quedarse. Es un filtro activo, no una pared. Y cuanto más refinas ese filtro, más te das cuenta de que la mente no necesita cerrarse al mundo, sino aprender a no disolverse en él. Los antiguos llamaban a esto autarquía del alma, el estado en el que el ser humano es autosuficiente en su propio equilibrio, sin depender de las mareas externas. En tiempos como los nuestros, esta autarquía es una forma de supervivencia mental, porque la mente que absorbe todo se convierte en un espejo roto, refleja 1000 imágenes, pero no ve la propia. El secreto está en desacelerar la mirada. Al ver algo, pregúntate, ¿esto me aporta o solo me inquieta? Esa simple pregunta es una espada que corta distracciones. Ella separa lo que construye de lo que consume. Ver sin absorber es exactamente eso. Filtrar antes de sentir. Es mirar el mundo como quien contempla el fuego, con respeto, pero lo suficientemente lejos para no quemarse. La mente que aprende a observar de forma consciente se convierte en un lugar de paz. Ella sigue viendo todo, el drama, el caos, las tentaciones, pero elige lo que merece resonar allí dentro. Esa elección es el verdadero dominio mental. Es el punto en el que entiendes que no necesitas cargar con cada emoción que tocas, que es posible sentir sin perderse, entender sin herirse, participar sin destruirse. Alguien confunde esto con frialdad, pero es exactamente lo contrario. Es el tipo más maduro de sensibilidad, aquel que no reacciona a todo, sino que comprende todo. La mente que domina este estado es como el cielo. Las nubes pasan, las tormentas vienen y van, pero el cielo sigue siendo cielo. Ve todo, pero no se convierte en nada de lo que pasa. Al final, ver sin absorber es el arte de permanecer entero. Es rechazar el papel de esponja y asumir el papel de observador. Cuando entiendes que no todo merece un lugar dentro de ti, comienzas a recuperar espacio mental, energía y claridad. Y es en ese espacio limpio donde surge la verdadera fuerza, el poder de elegir qué te toca y qué simplemente pasa. 3. Dominar la mente es soportar la incomodidad sin huir de ella. La mayoría de las personas cree que dominar la mente es sinónimo de tener pensamientos positivos todo el tiempo, que es alcanzar un estado de paz absoluta donde nada molesta, donde todo fluye y la vida finalmente deja de doler. Pero esa idea es una trampa, una de las más peligrosas, porque te aleja de la realidad y te acerca a la fuga, y no hay forma de dominar aquello de lo que huyes. La verdad cruda es esta: solo comienzas a dominar tu mente cuando dejas de huir del malestar. Cuando en lugar de correr ante la primera señal de incomodidad, decides quedarte. Quedarte para observar, para entender, para soportar. Y es en ese momento cuando algo cambia, porque cuando soportas el malestar en silencio, con los ojos abiertos, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El incómodo tiene una función, es como una alarma, te avisa que hay algo allí que necesita ser enfrentado. Puede ser una verdad que evitas, un hábito que necesita morir, una emoción mal resuelta, una memoria que todavía duele. Y la mente, cuando está mal entrenada, quiere silenciar esa alarma a toda costa. Se distrae, se anestesia, se apresura. Pero el dolor solo aumenta cuando no se escucha. Los estoicos no buscaban eliminar la incomodidad, buscaban atravesarla con valentía, porque sabían que el dolor no era el fin, sino el camino. Séneca escribió que ningún árbol crece fuerte si no enfrenta los vientos, y con la mente es igual. Huir del incómodo es como proteger una planta del viento y esperar que eche raíces profundas. No lo hace. Se doblega en la primera tormenta. El dominio mental comienza cuando cambias tu relación con la incomodidad, cuando dejas de tratarla como una falla y empiezas a verla como un territorio por explorar. ¿Qué quiere mostrarte esa incomodidad?
¿Por qué regresa siempre en los mismos momentos? ¿Qué hay detrás del malestar que tanto evitas? Estas son preguntas que solo el silencio interior puede responder. Y el silencio solo nace cuando decides no huir. Dominar la mente, entonces, es quedarte cuando todo en ti quiere irse. Es respirar profundo cuando la ansiedad aprieta el pecho. Es mantenerte presente mientras el impulso grita por distracción. Y no hay mayor victoria que esa. Porque en ese gesto, que desde afuera nadie ve, está ocurriendo una revolución interior, discreta, pero poderosa. Estamos acostumbrados a buscar salidas rápidas. Cuando la angustia golpea, tomamos el celular. Cuando llega la duda, pedimos consejos. Cuando el miedo aprieta, nos ocupamos. Eso alivia, pero no resuelve. Lo que resuelve es sentarse frente a la propia mente como quien enfrenta a un animal salvaje y esperar, no con hostilidad, sino con firmeza. Dejar que se agite, que grite, que intente escapar, hasta que se canse. Y cuando se cansa, percibes algo precioso. No eres tu mente, eres quien observa. Y ese punto lo cambia todo. Porque mientras te identificas con la incomodidad, ella te domina. Pero cuando aprendes a simplemente ver la incomodidad, ella pierde el poder. Eso es dominio. Eso es fuerza silenciosa. El malestar, cuando se atraviesa, revela su origen. A veces nace del miedo a no ser aceptado, otras de la frustración de no estar donde querías. A veces es solo cansancio acumulado que nadie vio. Pero sea cual sea la raíz, solo aparece cuando decides cavar. Y cavar requiere coraje. Coraje para estar allí, entero, cuando todo parece querer desarmarte. Coraje para aceptar que la incomodidad también es parte de la vida. Que no hay crecimiento sin roce. Que la mente solo aprende cuando se expone a la verdad. Y la verdad, muchas veces, duele. Entonces, la próxima vez que algo te incomode, no corras. Quédate, siente, observa, respira y repítete a ti mismo: esto no me está destruyendo, me está enseñando. El dolor, cuando se enfrenta con conciencia, pierde la capacidad de dominar, y tú, poco a poco, te conviertes en aquello que ningún malestar puede sacudir. 4. Evita diálogos mentales innecesarios. Poca gente se da cuenta, pero una de las mayores fuentes de desgaste mental no está en el mundo. Está en el exceso de conversación dentro de la propia cabeza. La mente crea argumentos, justificaciones, simulaciones, miedos futuros y reversiones del pasado. Todo en silencio. Una conversación sin fin, que parece racional, pero muchas veces es solo ruido disfrazado de reflexión. Y cuanto más alimentas estos diálogos internos innecesarios, más pierdes energía, foco y claridad. La mente tiene esa costumbre de repetir, quiere entender todo, prever todo, controlar todo. Entonces, empieza a montar escenarios, a reencenar discusiones, a crear respuestas para cosas que ni siquiera han ocurrido. ¿Te has dado cuenta? Terminas una conversación y una hora después todavía estás pensando en lo que podrías haber dicho. Aparece un problema y incluso antes de actuar ya estás debatiendo con 1000 versiones de ti mismo sobre lo que podría salir mal. Este tipo de diálogo mental es diferente de la reflexión profunda, porque no tiene fin ni dirección. Gira en círculos, como un animal atrapado intentando escapar. Y lo más peligroso, cuanto más participas en estos diálogos, más crees que estás haciendo algo útil, cuando en realidad solo te estás distrayendo de vivir el presente. Los estoicos sabían esto. Para ellos, el control de la mente pasa por la elección consciente de lo que merece atención. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre los hechos. Y muchos de estos juicios no son conclusiones maduras, sino frutos de conversaciones mentales innecesarias que nunca fueron desafiadas. Son diálogos que comienzan con «¿y sí?» o «¿por qué ella hizo eso?» y terminan en ninguna parte, solo drenando energía. Evitar esos diálogos no es suprimir pensamientos, es observar el momento en que surgen y elegir no participar en la conversación.
Es como escuchar a alguien provocándote a distancia. Puedes detenerte y discutir, o puedes seguir tu camino en silencio, consciente de que el ruido no te define. Pero, ¿cómo hacer esto en la práctica? Todo comienza con presencia. Una mente presente no tiene tiempo para repetir escenas pasadas o inventar dramas futuros. Está demasiado ocupada observando el ahora. Cuando notes que has comenzado a conversar mentalmente con alguien que no está allí, o que estás reencenando algo que ya pasó, detente. Respira profundo. Vuelve al cuerpo. Presta atención a tu respiración, al peso de los pies en el suelo, a los sonidos a tu alrededor. Trae la mente de vuelta al único lugar donde puede ser útil, el presente. Otro punto importante es percibir el origen de los diálogos internos. Muchos surgen del miedo. Miedo a ser rechazado, a no estar a la altura, a repetir errores. Entonces la mente intenta controlar todo con conversación, pero no necesitas convencer a nadie internamente. No necesitas prever todas las palabras. Solo necesitas estar completo cuando llegue el momento real. Y eso solo sucede cuando ahorras energía mental, en lugar de gastarla en escenarios imaginarios. También hay un componente de ego en estos diálogos. La mente quiere tener razón, quiere ganar debates inexistentes, quiere justificar sus emociones. Pero el verdadero dominio comienza cuando ya no sientes la necesidad de justificarte, ni ante los demás ni ante ti mismo. Cuando dejas de buscar respuestas mentales para cada incomodidad y simplemente aceptas que ciertos pensamientos no necesitan ser respondidos, solo necesitan ser dejados pasar. Piensa en tu mente como una casa. Los pensamientos son visitantes. Algunos merecen entrar, sentarse, ser escuchados. Otros simplemente los saludas en la puerta y dejas que sigan su camino. El error es dejar que todos entren y empiecen a discutir entre sí dentro de tu sala. La casa se vuelve un caos. Pero cuando eliges con quién dialogar y con quién simplemente observar en silencio, recuperas el control. Dominar la mente es, muchas veces, decir no a una conversación que la misma mente inició. Es sonreír ante una provocación interna y mantener el silencio. No porque estés reprimiendo algo, sino porque sabes que eso no merece tu energía. No necesitas vencer a todos los pensamientos. Solo necesitas no ser vencido por ellos. Al final, el verdadero poder no está en tener todas las respuestas, sino en saber cuándo el silencio es la respuesta más sabia. Evita diálogos mentales innecesarios. Solo ocupan el lugar de la claridad que tanto buscas. 5. Fortalece el silencio entre un pensamiento y otro. Fortalece el silencio entre un pensamiento y otro. Existe un espacio invisible que casi nadie percibe. Está allí, entre el fin de un pensamiento y el comienzo de otro. Un intervalo breve, silencioso, sutil. Pero es exactamente en ese pequeño espacio donde reside el verdadero poder mental. Los estoicos no llamaban a esto técnica ni método. Simplemente sabían. El sabio es aquel que encuentra refugio en la pausa y no en la avalancha de ideas. La mente común salta de pensamiento en pensamiento como una piedra rebotando sobre el agua. Nunca se hunde, nunca se detiene, nunca ve el fondo. Pero la mente que aprende a descansar en ese intervalo, esa se sumerge, ella observa, ella entiende. Porque ya no corre tras la próxima idea, está presente en el espacio entre ellas. Fortalecer o silencio entre un pensamiento y otro no significa intentar vaciar la mente como un monje en meditación extrema. Significa, antes, aprender a percibir cuándo termina el pensamiento, cuando la frase interna se disuelve, cuando el juicio mental hace una pausa. Es en ese momento que encuentras el control real, no al intentar eliminar pensamientos, sino al cultivar el silencio que los rodea. Ese silencio es como el telón de fondo de una pintura. Sin él, nada destaca. Y la mayoría de las personas vive exactamente así, con una mente tan ruidosa, tan ininterrumpida, que ya no percibe dónde termina un pensamiento y comienza la próxima reacción.
Todo es continuo, automático, acelerado. Y es ahí donde se pierde el dominio. El silencio entre los pensamientos es donde reside la presencia, es donde el impulso pierde fuerza y la conciencia gana espacio. Es allí donde ya no eres el pensamiento, sino que te conviertes en su observador. Y cuando comienzas a observar en lugar de identificarte, la mente cambia, se desacelera, se vuelve más clara, más sobria, más limpia. Ese espacio de silencio es como un músculo. Cuanto más lo percibes, más se expande. Al principio es breve, una fracción de segundo, pero con el tiempo ese intervalo crece y lo que era solo un suspiro se transforma en un campo interno de estabilidad. Es en ese campo donde se toman decisiones más conscientes, que las reacciones impulsivas pierden fuerza, que las emociones dejan de gobernar. El mundo moderno, sin embargo, no permite fácilmente ese espacio. Todo nos impulsa a un llenado continuo. Abrimos el celular en el minuto en que el pensamiento cesa, ponemos música, encendemos la televisión, buscamos una nueva pestaña, una nueva distracción. Porque el silencio asusta, nos expone, revela lo que está mal resuelto, pero es precisamente por eso que sana, porque muestra lo que necesita ser visto, y lo que se ve con honestidad empieza a disolverse. Cuando fortaleces ese silencio, comienzas a notar patrones. Percibes cómo ciertos pensamientos siempre aparecen después de situaciones específicas, cómo la mente intenta protegerte con ruido, cómo la ansiedad llena los espacios que el silencio intenta crear. Y al observar todo esto, sin luchar, te conviertes en alguien diferente. Alguien que ya no es comandado por pensamientos automáticos, sino que vive desde una presencia real, intencional. Séneca decía que la mente debe ser entrenada para recogerse, no para distraerse. Y ese recogimiento no es aislamiento, es un retorno al centro, al punto inmóvil dentro de ti, que permanece estable incluso cuando el mundo gira. Ese punto solo se revela en el silencio entre un pensamiento y otro. Y por más paradójico que parezca, no es en el pensamiento donde encuentras lucidez. Es en la pausa. El pensamiento te informa, pero es la pausa la que te transforma, porque en ella puedes elegir si sigues esa línea de razonamiento o si la dejas partir como una nube que no te pertenece. Las mentes indisciplinadas son como radios rotos, siempre están encendidas, pero nunca sintonizadas. En cambio, una mente entrenada en el silencio es como un instrumento afinado. Sabe cuándo tocar y, lo más importante, sabe cuándo detenerse. Y esa pausa es donde nace la armonía. Dominar la mente no se trata de pensar correctamente todo el tiempo. Se trata de aprender a descansar entre un pensamiento y otro. Y en ese descanso, reconstruirse a uno mismo. Porque el silencio no es ausencia, es presencia sin ruido. La próxima vez que un pensamiento termine, no corras hacia el siguiente. Quédate, respira, percibe, fortalece ese pequeño intervalo. Es tu templo interior, y cuanto más habitas ese espacio, menos puede invadir el mundo. 6. Observa tus deseos con la misma calma con la que observas el mar. Los deseos son como olas. Vienen, crecen, agitan todo por dentro, y luego vuelven al silencio de donde vinieron. Pero lamentablemente, la mayoría de las personas vive como si cada ola fuera una orden, como si cada deseo necesitara ser atendido, como si cada impulso mental tuviera el derecho de ser obedecido, y por eso tantas mentes viven en tormenta. Los estoicos sabían que el problema no era el deseo en sí, sino la manera en que nos relacionamos con él. El deseo no es un villano, es solo un movimiento interno. Lo que determina si nos fortalece o nos esclaviza es nuestra postura ante él. Y ahí es donde entra la verdadera enseñanza. Aprender a observar el deseo con la misma calma con la que se observa el mar. Cuando estás frente al océano, no intentas controlar las olas. Las ves, reconoces su fuerza, respetas su presencia, pero no te lanzas a ellas sin pensar. Observas. Y, en la observación, encuentras una forma de equilibrio.
Con el deseo, debería ser así también. La mente indisciplinada siente un deseo y ya lo transforma en necesidad. Deseó, entonces necesita. Pensó, entonces quiere. Y cuanto más se repite esa lógica, más débil se vuelve el individuo, porque se acostumbra a obedecer cada comando interno como si fuera ley. Pero no lo es. No todo deseo es legítimo, no todo deseo es saludable, y casi ningún deseo es realmente urgente. Los deseos son como visitantes. Algunos merecen ser acogidos, otros solo deben ser observados desde la ventana hasta que decidan irse. Cuando comienzas a observar el deseo, en lugar de ser llevado por él, algo cambia dentro de ti. El deseo pierde su poder, porque el deseo solo domina cuando reaccionas sin conciencia, pero cuando miras, reconoces, respiras y te quedas quieto. El deseo se transforma, deja de ser un tirano y se convierte en solo una marea que pasó. Por supuesto, esto requiere práctica, porque el deseo se presenta de muchas formas. A veces viene como hambre, pero no del cuerpo, sino de la mente. Hambre de aprobación, de distracción, de placer momentáneo. Otras veces aparece como prisa, como ansiedad por lograr algo, como obsesión disfrazada de motivación. Todo esto, en el fondo, son formas en que el deseo intenta gobernarte. Y solo ganas este juego cuando aprendes a no responder de inmediato, a simplemente notar, estoy sintiendo ganas de esto, y no hacer nada más por ahora, solo notar. Esa pausa lo cambia todo, porque en ella te ves. Percibes lo que realmente estás sintiendo, de dónde viene eso, y si realmente vale la pena seguir. Los estoicos llamaban a esto dominio interno. No es la supresión del deseo, sino el discernimiento ante él. Es como ver una ola formarse allá en el fondo del mar. No entras, solo observas, y ves si vale la pena sumergirse, o si es mejor esperar. Y es interesante pensar que muchos de nuestros deseos más intensos surgen cuando estamos desconectados, cuando estamos aburridos, cansados, sobrecargados. El deseo entra como un intento de llenar algo, pero si estás presente, conectado, completo, el deseo pierde fuerza, porque quien está satisfecho con el ahora no necesita lanzarse en toda promesa de placer futuro. Por eso, una de las mayores pruebas de fuerza mental es resistir a la prisa que impone el deseo. Cuando él dice, ve ahora, tú respondes, todavía estoy observando. Cuando grita, lo necesitas, tú preguntas, ¿realmente lo necesito o solo estoy huyendo de algo? Y ese tipo de respuesta interna requiere madurez. Madurez emocional, espiritual y racional. Los deseos son naturales, pero vivir para servirlos es abdicar de la propia libertad, porque quien obedece al deseo sin pensar está siempre a merced de la próxima ola. Nunca descansa, nunca encuentra paz, y lo que parece placer, al final, es solo agotamiento disfrazado. Dominar los deseos, por lo tanto, es aprender a verlos con la calma de quien ya no tiene prisa. Es convertirse en un observador silencioso del propio mar interno. Y con el tiempo, ese silencio se convierte en fuerza. La fuerza de quien ya no necesita todo lo que desea, porque descubrió algo mayor, la paz de no ser arrastrado. 7. Reacciona con calma incluso cuando el mundo grita. Reacciona con calma incluso cuando el mundo grita. Vivimos en un mundo que grita todo el tiempo. Grita en las calles, en las redes sociales, en los noticieros, en las demandas diarias, en las voces internas que no se callan. El caos no proviene solo del exterior. Encuentra eco dentro de nosotros. Y por eso reaccionar con calma en estos tiempos es casi un acto de resistencia. Un acto estoico. El impulso natural es otro. Cuando somos presionados, reaccionamos. Cuando somos provocados, respondemos. Cuando algo se sale de control, la mente quiere luchar, huir, atacar. Y es en este ciclo de reacción inconsciente donde vive la mayoría de las personas, siempre en modo de defensa, siempre al borde del agotamiento. Pero lo que enseña el estoicismo es diferente. No propone apatía ni frialdad artificial,
propone un tipo raro de lucidez, la capacidad de mantener la calma incluso cuando todo a tu alrededor intenta arrebatártela. Reaccionar con calma no es ser pasivo, es ser poderoso, porque la verdadera calma no es la ausencia de emoción, es dominio sobre ella. Marco Aurelio, un hombre que gobernaba un imperio rodeado de guerras, traiciones y pérdidas, escribió para sí mismo: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Y ese pensamiento lleva una fuerza monumental. Nos recuerda que el control sobre uno mismo vale más que cualquier respuesta impulsiva, porque quien responde al caos con más caos solo alimenta el desorden, pero quien responde con serenidad rompe el ciclo. La verdadera fuerza está en elegir la calma cuando es lo último que el mundo espera de ti, porque en ese momento no solo te estás controlando, estás tomando el mando. Y lo que parece debilidad a los ojos de los impacientes, en realidad es autocontrol en estado puro. Es fácil mantener la calma cuando todo está bien. Difícil es cuando alguien te ofende, cuando un plan sale mal, cuando una injusticia te toca, cuando el tiempo se cierra dentro y fuera de ti. Ahí es donde el entrenamiento mental muestra resultados. Ahí es donde te das cuenta si estás siendo conducido por la emoción o por la razón. Si estás reaccionando por instinto o respondiendo con conciencia. Reaccionar con calma es, en esencia, pausar, respirar, observar y solo entonces decidir. Es rechazar la respuesta automática, que casi siempre viene cargada de rabia, orgullo o miedo. Es saber que no todo necesita una respuesta inmediata, que muchas cosas se disuelven solas cuando eliges no alimentarlas. La calma es un tipo de poder silencioso. No grita, no se impone. Se impone por la ausencia. Ausencia de prisa, ausencia de drama, ausencia de ego. Y es esa ausencia la que crea espacio para decisiones mejores, palabras más sabias, actitudes más firmes. El mundo grita porque está confundido, carece de dirección. Y cuanto más ruido hace, más valor tiene aquel que permanece en silencio. No un silencio omiso, sino un silencio cargado de presencia. Un silencio que dice, estoy aquí, pero no voy a caer en la misma frecuencia. ¿Alguna vez has notado cómo el grito siempre intenta provocar una respuesta? Alguien grita esperando que tú grites de vuelta. Una ofensa espera una reacción. Un problema espera una desesperación. Pero cuando la respuesta llega tranquila, el sistema se rompe. El otro ya no sabe qué hacer. Y es en esa ruptura donde tú ganas, no a la persona, sino al ciclo. Esto vale para todo: relaciones, trabajo, crisis, pensamientos. Quien reacciona con calma se convierte en un centro gravitacional. Mientras los demás se pierden en los extremos, él se mantiene en el eje. Y ese eje se construye, no nace listo. Es el resultado de observarse diariamente, de entrenar la mente para no caer en la trampa de la prisa, del orgullo herido, del ego inflamado. Es el resultado de observarse diariamente, de entrenar la mente para no caer en la trampa de la prisa, del orgullo herido, del ego inflamado. Reaccionar con calma es, también, proteger la propia salud. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber hablado demasiado, de haber actuado por impulso, de haber devuelto la misma moneda? ¿Y cuántas de esas veces podrían haberse evitado con una simple pausa de 3 segundos? La pausa salva, reorganiza el pensamiento, desarma el cuerpo y protege el futuro. Los estoicos no querían formar hombres indiferentes, sino hombres imperturbables. Hombres y mujeres capaces de actuar con firmeza sin ser esclavos del entorno. Capaces de responder al fuego sin prenderse fuego por dentro. Y eso es lo que te conviertes cuando eliges reaccionar con calma. Alguien que no solo sobrevive al mundo, sino que eleva el estándar de cómo debería reaccionar el mundo. Dominar la mente no es un evento, es una construcción diaria. Es el acto silencioso de elegir el control cuando el mundo te ofrece el caos. Es ver el deseo y no arrodillarse. Es atravesar la incomodidad sin buscar distracción. Es dejar que los pensamientos pasen como nubes sin apegarse a ninguno de ellos. La mente débil busca alivio. La mente fuerte busca dirección.
y ahora ya sabes qué necesitas hacer para no ser más arrastrado por ella. Cada consejo de este video es una herramienta, pero la decisión, esa solo es tuya. Si llegaste hasta aquí con atención y presencia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas prácticas aplicarás aún hoy? O si prefieres, escribe solo una palabra que represente tu compromiso con el dominio de tu propia mente. Yo leeré todo. Y nos vemos en el próximo episodio, con más fuerza, más presencia y más control.